buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué mensajes debes de descubrir? El poder ver este tarot interactivo. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y sobre todo apoya este canal para que pueda llegar a más personas, YouTube me pueda recomendar más. Muchísimas gracias. Y si quieres una sesión privada conmigo, me puedes escribir a mi correo cucatarot@gmail.com o en la cajita de información por aquí abajo. Podrás ver mis servicios. Yo te aconsejo que entres en la web 9, mi tienda online nueva Coffee, y ahí tengo yo todos los servicios que en estos momentos estoy ofreciendo. Más adelante quiero ofrecer más servicios también, quiero expandirme. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Tarot, también donde voy recomendando películas espirituales, voy publicando también temas esotéricos, de todo un poquito. Dicho esto, tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color azul. Opción número 2, este corazón de color naranja. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que puedes ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué mensajes debes de recibir en estos momentos? Lo primero de todo, muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like y por apoyar este canal para que pueda llegar a más personas. Opción número 1. Opción número 1. Estás en una época que sí que es verdad, eres como una brújula, ¿no? Que ahora va buscando tu norte, tu sur, este, oeste, ¿no? Estás en un momento de descubrimiento, te quieres expandir, quieres hacer un gran cambio en tu vida. Sabes que a largo plazo hay muchos puestos de trabajo, ¿no? Que pueden desaparecer. Y yo siempre digo, te adaptas o te mueres, ¿no? Es como también cuando quieres emprender, ¿no? Una vez que tú tienes tu negocio hecho, tienes tu clientela, pero te tienes que ir renovando, buscando nuevos clientes, expandirte, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo ahora mismo el mercado? ¿Qué es lo que quiere en esos momentos tus clientes? A captar más clientes, ¿no? Pues yo definiría que tú estás en un periodo de tu vida, ¿no? De construcción, ¿no? Es cuando queremos construir una casa, ¿no? Súper chula. Pues tú estás en ese modo, ¿no? Sí que es verdad que estás buscando tu norte. También veo un cambio de lugar. Siento, opción número 1, que estás como viviendo en una ciudad, pero que eso ya a lo mejor puedes tener un buen trabajo, o a lo mejor el trabajo que tú quieres ahora en estos momentos o estás trabajando, pues no llegas a lo mejor a final de mes, llegas muy justo, ¿no? Ya sabemos que todo ha subido y bueno, ¿no? La nueva orden mundial, ¿no? Que es decir, ¿no? Ahora esto es lo que toca, ¿no? Y siempre vivimos con miedo, miedo y miedo, ¿no? Y no, yo, norma número 1, apaga el televisor, basta ya de tener miedo. Piensa que mucha gente ha hecho sus grandes imperios, a lo mejor en épocas de crisis. Cuando la gente tiene miedo, esto es lo que atrae. Es que yo, como siempre digo, todo es energía. Si tú tienes miedo, pues eso es lo que vas a atraer. Sé como una oveja negra, ¿no? Quítate el de rebaño blanco. Como decía también el gran maestro, ¿no? Jesús.
sé una oveja negra, somos dioses, pero somos dioses perdidos. Y momento de conectar con nosotros mismos, de descubrir dones. Claro que también tenemos dones, pero es momento de despertar y estamos despertando. Claro que el ser humano tiene dones. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarlos, ¿no? Y tú estás en un momento, opción número 1, de desarrollar. Sí que es verdad que estás estudiando, buscando nuevas opciones, ¿no? Y vemos aquí un búho, ¿no? Observando para ver qué dirección quieres ir. Y estás en ese momento. Opción número 1. Yo te veo a largo plazo que vas a descubrir nuevas opciones. Te veo preparándote. Te veo mejor estudiando o realizando cursos, leyendo libros de lo que tú quieres dedicarte a largo plazo o a corto plazo. Obviamente, cuando empezamos algo nuevo nos puede costar, por supuesto, pero yo como siempre digo, cada maestro ya lleva, o sea, ¿cómo decirlo, no? Todo tiene su práctica, ¿no? Y a lo mejor esa persona que ya lo tiene, a lo mejor es un maestro de ese sector, ¿no? Pues le llevó tiempo, ¿no? Pues lo mismo, seguridad y pa'lante, opción número 1. Es como yo te veo, buscando nuevas opciones, de decir, mira, yo esto no es lo que quiero, yo no llego a final de mes, esto no me hace feliz, yo quiero buscar un nuevo rumbo de vida y lo vas a hacer, vas a buscar tus dones. Yo te veo sobre todo trabajando en temas de artesanía, manualidades, incluso escribiendo un libro o a lo mejor realizando cursos. Tienes mucho don de palabra, opción número 1. A lo mejor te encanta motivar a la gente, temas coach, motivar, o incluso te encanta el mundo esotérico. Yo lo veo más temas espirituales, esta opción número 1. Si no te resuena esta opción, yo te recomiendo que vayas a la opción número 2 o que veas las dos opciones y quédate con los mensajes que más te resuene. Pero opción número 1, claro que a lo mejor todo tiene su tiempo, pero llegará un momento que si ahora no haces esos cambios, ¿sabes lo que va a pasar? Opción número 1, que a largo plazo te vas a mirar en el espejo y vas a decir, ¿por qué no hice lo que tuve que hacer en su momento? Si no haces estos cambios, opción número 1, a largo plazo te vas a arrepentir, porque sigo diciendo, y me lo dicen mucho en mi equipo de luz, opción número 1, que vienen grandes cambios y fuertes y el mundo va a cambiar mucho. Y yo, como siempre digo, o te adaptas o mueres, ¿no? O te quedas atrás. Y en este mundo necesitamos dinero, abundancia, ¿no? Por eso que también, o si estás en un momento que dices, mira, oye, yo no quiero emprender, pues busca otras opciones. Opción número 1. Por si en algún momento te quedas sin trabajo, pero decir, mira, pues tengo esto que puedo ir tirando hasta que encuentre de lo mío, de mi pasión, de lo que sea, opción número 1. Pero ten opciones, no te quedes dormido. Momento de expandirte, de moverte. Opción número 1. Incluso a largo plazo vas a sacar tu propia marca, opción número 1. Incluso vas a poder dar cursos, clases, cómo empezaste tú. Sí que es verdad que yo te veo mentalmente cansado, no te satisface tu actual vida, opción número 1. Y también, como comentaba antes, ¿no? Te veo que la ciudad ya no te motiva, sobre todo por la contaminación que hay, todo. Incluso si eres asmática o asmático, te está causando muchos problemas en la respiración, opción número 1. O a lo mejor también
estás últimamente teniendo muchos problemas de la piel, respiratorios, opción número 1, yo te veo que vas por fin poder trabajar de tu pasión o conseguir ese trabajo que tanto deseas, pero en otro lugar más tranquilo, cerca del mar, cerca de la montaña, en un entorno más conectado hacia la naturaleza. Es como yo te veo, opción número 1. También puedes que empieces a mejor hacer clases de yoga, de Reiki, opción número 1. Y a lo mejor digas, oye, pues a mí esto me encanta, y a lo mejor a largo plazo te vuelvas profesor o profesora de Reiki, de yoga. También veo que, que eres una buena sanadora o sanador. Incluso vas a poder dar tus servicios a gente que está muy malita, vamos a dejarlo así, ¿vale? En hospitales, ¿no? Y a lo mejor vas a poder dar tus servicios de Reiki. Mira, por ejemplo, aquí en España, creo que en Madrid, hay... No me digáis ahora el nombre, lo vi en un documental hace poquito sobre temas de Reiki, ¿no? Y bueno, había dos mujeres que trabajaban haciendo sesiones de Reiki a gente, a personitas, ¿no? Súper especiales. Os envío un fuerte abrazo, que tenían cáncer, ¿vale? Y gracias a las sesiones de Reiki, incluso hablando los médicos, salían hablando en este documental, que gracias a las sesiones de Reiki muchos pacientes habían reducido en no tomarse tantas pastillas, incluso estaban como más activos, mejor. O sea, y yo sé que a largo plazo más hospitales van a por fin abrir más la mente sobre estos temas. Incluso yo veo que la medicina ya no va a ser tan tradicional, ¿no? Sino más alternativa. Incluso personas van a ofrecer sus sesiones de Reiki. O sea que es una buena alternativa para ayudar a la gente a sanar o a lo mejor también a llevar el tratamiento más mejor. O a lo mejor también opción número 1 por una situación que has pasado en tu vida, te han podido despedir, emocional, en el amor, en lo que sea, sufrimiento emocional. Y ahora que lo ves como una maldición, te va a llegar como una bendición. ¿Por qué? Porque vas a decir, si yo he podido salir de esto, yo voy a poder guiar, ayudar a más personas que no pasen por lo mismo, ¿no? Y a lo mejor te veo haciendo sesiones de tarot, de lo que sea, de coach, perdón si no lo digo bien, de o cómo superar esto, o a lo mejor escribir un libro, cómo superar esto en algún tema específico. Y a lo mejor, ahora que lo ves una maldición, va a ser tu gran bendición a corto plazo, opción número 1. Yo de ti me inspiraría, haz cursos, por ejemplo, escribe un libro, aunque ahora sean plantillas, da igual, pero llegará un momento que lo pondrás en orden y vas a decir, mira, lo voy a enviar a editoriales y a lo mejor vas a ser más adelante un escritor. O a lo mejor vas a hacer vídeos YouTube y te vas a volver más viral, lo que sea, pero eso en lo que estás pasando, opción número 1, sácale provecho. ¿Lo ves? Y la reina de bastos, toma ya. Yo te veo a corto plazo, opción número 1, aunque ahora no estés en el lugar que tú desees, pero yo te veo viviendo de tu pasión, de lo que eso tanto deseas y anhelas, y sobre todo la reina de bastos. Esto es un sí, sí y sí. Y bueno, opción número 1, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También te aconsejo que visites la web Ko-fi, donde ofrezco mis servicios. Suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Y vayamos por la opción número 2. También te invito a que veas la opción número 2.
Hola, opción número 2. ¿Cuáles son tus dones? Muchísimas gracias por suscribirte, por regalarme ese like. ¡Wow! Opción número 2. Eres una persona que le encanta ayudar. Eres un gran sanador. Y eres una persona que a lo mejor puedes trabajar en el mundo tema hospitalario, pero sí que es verdad, ¿no? Que en estos momentos ya no te llama tanto la atención la medicina tradicional, sino más alternativa, y estás en un momento que gracias a tu gran experiencia, estudios, conocimiento, vas a hacer como algo innovador, algo diferente. Vas a ser uno de los primeros que vas a decir, gracias a tu gran experiencia que has podido trabajar tus años en hospital, o a lo mejor acabas de empezar, pero dices, mira, yo ahora mismo voy a coger experiencia en temas sanitarios, pero quiero hacer algo más adelante, ofrecer nuevos servicios, mezclar la medicina alternativa como la medicina tradicional. Y vas a hacer algo grandioso. Has venido aquí, opción número 2, a hacer algo grande. Y lo vas a llevar a cabo. Sobre todo, muy importante, opción número 2, no te dejes influir por lo que puedan decir los demás, que vas a tener dudas. Sí, pero yo te veo a largo plazo, opción número 2, llevando esa idea a la práctica, ¿eh? Y vas a poder vivir de tu idea, de tu pasión, qué bonito. Y aparte me sale aquí un delfín, que los delfines para mí son los ángeles del mar. Y es un sí, sí, sí. Como máximo en el 2024 esa idea ya la llevarás a la práctica. O también tienes otra idea que también me están diciendo mi equipo de luz, y yo lo que estoy canalizando en estos momentos, opción número 2, quieres hacer algo grande, quieres sobre todo mezclar, hacer un gran cambio en esta Matrix, es decir, el mundo no es como no lo venden, ¿no? Sino hay más opciones. El ser humano tiene dones. Pues yo voy a ayudar o guiar a las personas a que desarrollen sus dones. Y lo vas a hacer. Empieza por YouTube, contando tus experiencias, practicando. Y gracias a tu práctica, que te harás un gran maestro en lo que tú desees, opción número 2, lo vas a llevar a cabo. También opción número 2, si te estás pensando en opositar, hazlo. Y tanto que vas a probar. Porque yo te veo a largo plazo trabajando temas de justicia, porque odias las injusticias. Gracias a ti, a tu valentía, y vas a poder ayudar a muchas personas de tantas injusticias, opción número 2. O también a lo mejor eres profesor, profesora, pero dices, mira, yo quiero trabajar con niños pequeños porque es mi pasión, y ahora mismo pues no tengo por los estudios suficientes. A la opción número 2. Aunque ahora te cuesta un esfuerzo, sí, ¿vale? Pero yo te veo a largo plazo poder trabajar con niños pequeños, opción número 2. O quieres hacer algún máster, también hazlo, porque que no tengas el dinero suficiente, pero lo vas a conseguir, opción número 2. Si ahora no lo puedes hacer, el año que viene lo harás. O te da miedo a lo mejor exponerte, el qué dirán, lo vas a hacer, opción número 2. Llegará un momento que vas a decir, mira, yo no vivo de lo que hablen de mí, yo tengo que vivir. Y yo quiero vivir de mi pasión, de mis dones. O sea que vas a decir, adiós, goodbye, mi timidez. Hola, soy una persona totalmente nueva que yo vengo aquí a guiar. ¿Lo ves? Gracias a ti vas a ser una persona que vas
Yo lo ves transformación energética. Yo te veo a corto plazo una persona segura que gracias a ti, a tu valentía, vas a inspirar a muchas personas. Opción número 2. Y vas a poder inspirar a personas que a lo mejor en su momento no se atrevían, pero gracias a tu historia vas a poder ayudar a muchas personas y a sanar emocionalmente, porque gracias a tu historia también, opción número 2, vas a poder sobre todo ayudar a muchas personas. Lo que pasa es que tienes que salir mucho de tu zona de confort. Te tienes que volver una persona más segura, que eres capaz de esto y de mucho más. Opción número 2. Es lo que me dicen. Que debes de empezar por ahí. ¡Wow! ¿Lo ves? Ahora no estás en tu mejor momento o dices, mira, yo quiero conseguir esto, lo vas a conseguir, vas a pasar por diferentes fases en tu vida, opción número 2, que lo irás consiguiendo. ¿Que te vas a encontrar piedras en el camino? Por supuesto, pero eres una persona que vas a poder con eso y con mucho más, que sobre todo, opción número 2, que te da igual lo que digan los demás, es decir, yo sé mis objetivos, yo sé dónde quiero llegar y lo vas a hacer. Y opción número 2, yo te veo viviendo de tu pasión, de lo que tú deseas, a corto plazo te veo una nueva vida, incluso si te estás pensando en cambio de vivienda en una casita, más en un entorno más tranquilo para desarrollar tus dones, para vivir de tu pasión, pero en un entorno más seguro, más tranquilo, que haya paz, que puedas conectar con la energía de Gaia, lo vas a poder hacer. Incluso gracias a ti vas a ofrecer también puestos de trabajo a más personas, a tu familia, incluso a tus futuros hijos. Qué bonito, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita la web Coffee, donde ofrezco mis servicios. Suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias. Te envío muchas bendiciones, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.